Cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos simplemente por el hecho de haber nacido. El día de hoy quiero compartirles la historia de Carlo Acutis, el próximo santo millennials de nuestra Iglesia Católica. Antes de hablar de su historia, quiero decirles cuál es el proceso para que una persona pueda ser canonizada dentro de nuestra Iglesia Católica. Se tiene que dar una serie de condiciones de lo más concretas para llegar a ser beatificados por el Papa en alguna ocasión. En primer lugar, la Santa Sede establece que todas aquellas personas que quieran llegar a ser santas tendrán que ser declaradas previamente como siervas del Señor por la Iglesia. Todo ello para posteriormente ascender al rango de venerables y entonces acreditar 2 milagros que lleven a la Iglesia a confeccionar el decreto necesario para poder ser beatificados. Desde entonces han sido muchos los que se han postulado para alcanzar este rango y solamente pocos son los que han logrado el grado de ser santos. Por lo tanto, damos por entendido que el camino para ser santo dentro de la Iglesia Católica, es decir, ser reconocido ante la Iglesia como un santo, empieza por ser siervos, venerables, beatos y por último santos. Y es por ello que conocemos a tantos santos dentro de nuestra Iglesia Católica, pero muy pocos llegan a este término de santidad. Muchos se quedan en el término de beatos, venerables o siervos. El pasado 23 de mayo del 2024 se dio a conocer esta noticia en nuestra Iglesia Católica que nos llena de mucha alegría que Carlo Acutis ahora va a ser canonizado. Antes de comenzar con esa historia, quiero compartirles mi experiencia personal. Hace 4 años, en el 2020, cuando Carlo Acutis entró en el proceso de beatificación y fue beatificado por el Papa Francisco el 10 de octubre del 2020, yo realicé un video el cual pues llegó a muchas personas. Hoy quisiera también a través de este video llegar a muchas personas que nos dedicamos a la evangelización en redes sociales. Créanme que yo siento que Carlo Acutis ha sido un buen intercesor en mi vida. Gracias a él y gracias a esta historia que muy pronto se ha santificado esta persona, es porque realmente ha tenido este don de interceder por nosotros. Carlo Acutis también es conocido como el ciberapóstol de la Iglesia, porque se dedicaba a evangelizar a través de redes sociales. Él también estudió informática, como ahorita lo veremos en su historia. Pero yo considero que él va a ser el santo de todos los influencers católicos, el santo de todos los jóvenes, porque él muere a la edad de 15 años, y pues en pocas palabras, uno de los santos más actuales de nuestra vida, en nuestra sociedad y en nuestra vida de iglesia. Un buen ejemplo para que hoy muchos jóvenes de esa edad, entre los 15 y los 20 años, puedan descubrir su vocación en el camino de Dios. Carlo Acutis manifiesta el camino a Dios, que es la Eucaristía misma. Algo que no me sorprende es que Carlo Acutis haya sido beatificado y ahora va a ser canonizado por el Papa Francisco, de tal manera que va a ser un ejemplo para nuestra sociedad, para toda la comunidad católica, un ejemplo en estos tiempos tan problemáticos y tan desatados en nuestra sociedad. Porque hoy podemos ver tantas ideologías de género, tantas problemáticas en jóvenes, tantas cosas que están cambiando los millennials, que hoy necesitamos un ejemplo como el de Carlo Acutis. Ahora vamos a conocer la historia de Carlo Acutis. Nacido en Londres un 3 de mayo de 1991, Carlo Acutis fue un programador informático que saltó a la fama en la primera década del siglo XXI, por documentar en su página web todo tipo de milagros eucarísticos y apariciones marianas. Después de 2 años de investigación y viajes, el italiano recogió un total de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, con fotografías y descripciones. Tras la gran acogida de esta página web, su exposición se materializó y se difundió por todo el mundo para que la sociedad pudiera saber más acerca de la palabra de Dios y los milagros en su nombre. Lamentablemente, Carlo es diagnosticado de leucemia del tipo M3 en octubre del año 2006, para fallecer apenas 3 días más tarde, a los 15 años de edad, en el Hospital San Gerardo de Monza. Sin embargo, su recuerdo sigue muy vivo gracias a Internet y las redes sociales.
donde se convierte en una auténtica persona de culto entre los seguidores y seguidoras de la iglesia cristiana que le reconocen como el influencer de Dios. Varios años más tarde, concretamente en julio del 2018, Carlo Acutis es declarado venerable por el Papa Francisco y en febrero del año 2020 se le aprueba el primer milagro que permitió iniciar su proceso de beatificación. Todo ello como consecuencia de la curación inexplicable de un niño en Brasil que supuestamente se recuperó de su páncreas anular tras tocar la reliquia de Carlo Acutis. Varios años después de su beatificación, el Papa Francisco ha autorizado los decretos para la canonización de Carlo Acutis después de aprobar el segundo milagro necesario para ser considerado santo. En esta ocasión, la Iglesia le reconoce la curación de una joven costarricense de 21 años que sobrevivió a un grave accidente de bicicleta que la dejó al borde de la muerte. A pesar de que los médicos le dijeron que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir, la familia no perdió la fe y comenzó a orar a Carlo Acutis por la recuperación de la chica. El día 23 de mayo del año 2024 hemos recibido esta noticia por parte del Papa Francisco, quien nos anunció la canonización del primer santo millennial tras confirmar el segundo milagro del influencer de Dios. Pero para ser santo se precisa de un segundo milagro atribuible a la persona que es candidata a ser considerada santa, y que ese hecho sea posterior al primero que se le fue acreditado. Acutis lo tiene. En el año 2022, la madre de una niña que tenía a su hija en el hospital producto de un trauma cerebral dejó una carta en la tumba del joven Acutis. A 2 meses de esa visita, la niña se recuperó, lo que fue atribuido a la acción de Acutis, lo que le valió el segundo milagro. Ahora te cuento más detalles sobre el segundo milagro de Carlo Acutis. La chica Valeria Valverde, que sobrevive milagrosamente a un grave accidente de bicicleta que le dejó al borde de la muerte con un gravísimo traumatismo craneal. Valeria se encontraba estudiando en Florencia desde el año 2018 y en julio de 2022 se cayó de la bicicleta mientras circulaba por una calle del centro de la ciudad. La joven tuvo que ser sometida a una craneotomía de urgencia para reducir la presión intracraneal. El 8 de julio, la madre de Valeria, Liliana, fue en peregrinación a Asís y rezó ante la tumba del beato Carlo Acutis, a quien confió a su hija y también dejó una carta con su petición escrita. Ese mismo día, Valeria volvió a respirar espontáneamente y al día siguiente los médicos constataron la recuperación de la movilidad de sus miembros superiores y también su recuperación parcial del habla. Para el día 18 de julio del 2022, 10 días tras la peregrinación de su madre, la joven fue dada de alta de la unidad de cuidados intensivos y los resultados de un TAC mostraron que la contusión hemorrágica de su cerebro había desaparecido por completo. En contra de las predicciones médicas, Valeria solo pasó una semana en fisioterapia y el 2 de septiembre de 2022, 2 meses después de su accidente, la joven costarricense peregrinó a la tumba de Carlo Acutis con su madre para celebrar y dar gracias por su milagrosa curación. Espero que este testimonio de Carlo Acutis sea para nuestra Iglesia Católica un ejemplo de vida y que muchos jóvenes se dedican a la evangelización en redes sociales podamos llevar el mensaje de Dios a las personas que realmente lo necesitan y que lo hagamos de todo corazón. Y en los próximos días te estaré compartiendo el día de la canonización de Carlo Acutis y estaremos informados sobre todo en relación a la canonización del próximo santo de nuestra Iglesia Católica. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.